Soy Emilio Quesada, historiador del arte, profesor de la Universidad Iberoamericana, especializado en temas de la Compañía de Jesús. Soy Francisco Javier Lara Bayón, historiador. Estamos en la Hacienda de Arroyo Zarco, municipio de Aculco, Estado de México. Soy Miguel León Portilla. Soy investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en la sede principal. Soy Carmen Boone, me he dedicado a la historia de la Compañía de Jesús, de las misiones del noroeste especialmente. Mi nombre es Arturo Córdoba Durana. Estoy desempeñándome actualmente como cronista del municipio de Libres, Puebla. Mi nombre es Manuel Salazar Riverol. Trabajo en la Secretaría de Turismo. Los aztecas o mexicas, quienes fundaron su capital México Tenochtitlan en 1325, hablaban una variedad de náhuatl central, y al extenderse su imperio a través de una gran parte del centro y sur de lo que ahora es la República Mexicana, la lengua se difundió considerablemente. De manera particular, en el Valle de México durante el siglo XVI, fue compilada por diversos religiosos europeos. A partir de 1521, con la caída de Tenochtitlan, la muerte de Moctezuma y la conquista de Hernán Cortés, se produce el encuentro de dos mundos, dos culturas que, junto con la africana, integran las raíces del México actual. En el año 1531, 10 años después de la conquista de México, suceden dos momentos que merecen destacarse. El primero es la llegada de don Vasco de Quiroga, enviado a la Nueva España en una segunda audiencia, donde observa las condiciones y el maltrato que sufrían los naturales. Propone entonces al Consejo de Indias la creación de pueblos indígenas dentro de una convivencia humana y cristiana. Inspirado en el modelo de comunidad hospitalaria de la Utopía de Tomás Moro, y así funde el Hospital Pueblo para Indígenas. Don Vasco de Quiroga decide establecer una república, una democracia indígena en América. Esta democracia indígena le llamó él hospital, pero no hospital en el sentido de atención a enfermos, sino tomando la acepción latina de hospedaje, de hospitalidad. Esta palabra en purépecha se dice guatapera, de modo que quedó acuñado el término de guatapera para las fundaciones de don Vasco de Quiroga.
El segundo suceso es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Un relato textual dice: un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a clase de catecismo y a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerro diciendo: Juanito, Juan Dieguito. Comienza así una etapa de evangelización profunda a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, que se presenta como mujer nativa y les enseña que el regalo de la fe es para todos sin distinción. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira este ramo de flores que para ti traigo yo. 9 años más tarde, en 1540, el Papa Paulo III aprueba en Roma la creación de una nueva orden religiosa, fundada por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. Me he interesado en la historia de los jesuitas, pues ya no diré que tan directamente por los jesuitas, sino porque los jesuitas han tenido una presencia muy importante en México y eso me ha llevado a que me encuentre con ellos con gran frecuencia. Don Vasco de Quiroga va a España y le manda una carta a San Ignacio de Loyola planteándole la necesidad de que la Compañía de Jesús pase a América. Lee la carta, se entusiasma con la obra de Vasco de Quiroga, pero considera que en aquel momento es imposible porque acaba de partir San Francisco Javier a las Indias y con él el apoyo subsecuente que la compañía brindó, de modo que no había jesuitas disponibles para el proyecto de México. San Ignacio, sin embargo, impactado por la información de don Vasco, pone una nota que dice: al México sean enviados, haciendo que sean pedidos o sin serlo. Cuando los jesuitas llegan a la Nueva España, vienen naturalmente a trabajar. Ninguno viene así, digamos, de turista a conocer esto. Llegaron casi 50 años después de los franciscanos. Estos llegaron en 1524 y los jesuitas en 1572, enviados por San Francisco de Borja. El 28 de septiembre de 1572, llegan a México los primeros 15 religiosos de la Compañía de Jesús, junto al padre Pedro Sánchez, como provincial de la Nueva España. Se hospedaron provisionalmente en el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés en 1524 en la Ciudad de México. Durante toda la época colonial virreinal, los jesuitas impulsaron con notable fervor el culto a la Virgen de Guadalupe, desarrollando con ello la conciencia mexicana. La Compañía de Jesús, apenas nacida en la Iglesia, presta en la Nueva España una ayuda de gran valor en colegios y formación humana. En esa época, el concepto de colegio era mucho más amplio que el que manejamos actualmente. En la antigua compañía, los colegios eran centros de irradiación evangelizadora general aplicada a la ciudad que los acogía y de conformación social. La provincia jesuítica mexicana llegó a contar con 122 haciendas y su finalidad principal era sostener económicamente sus colegios. En este documental entraremos a algunas de estas haciendas que pertenecieron a la Compañía de Jesús y que todavía conservan la Casa Grande, el despacho, la tienda de raya, los macheros para animales y su capilla. Son una parte muy importante del patrimonio cultural mexicano. Las haciendas jesuíticas en la Nueva España, México.
Puebla de Los Ángeles. Nos encontramos aquí en este palacio que desde que se funda la ciudad hace 479 años, que se fundó el año de 1531. Fundada como ciudad de españoles en 1531, Puebla de Los Ángeles fue la segunda urbe en importancia en el virreinato y la eterna rival de la Ciudad de México. Puebla viene de la voz hispana de poblar, del latín populus, que equivale a población. Y antes de que se fundara la ciudad, la reina gobernadora de España, Isabel de Portugal, le puso Ciudad de Los Ángeles. Como acostumbraban, los jesuitas buscaban un solar próximo a la catedral para erigir su iglesia definitiva. Se establecieron en Puebla en 1578, con el Colegio del Espíritu Santo, y más tarde con la construcción de la iglesia de la Compañía en el año 1600. Nos encontramos en la calle del Espíritu Santo, actualmente 4 Sur, llamada calle del Espíritu Santo anteriormente por ubicarse en un extremo de ella la iglesia del Espíritu Santo. Y antes de este colegio fundaron su colegio de San Jerónimo, que era su seminario y que está aquí a la vuelta sobre la actual calle 3 Oriente. Ah, no, Puebla es el relicario de América. Eso es Puebla. Hacienda de la Concepción, municipio de Cuyoaco, Estado de Puebla. Dios es ya nacido entre nosotros acá, Dios es nacido, ya es nacido ya. Dios de Israel que jamás... Estamos ubicados en la Hacienda La Concepción, ubicada en el municipio de Cuyoaco, Estado de Puebla, México. Mi nombre es Isaac Sánchez Pozos, administrador de la hacienda. Sí, esta era una hacienda jesuita. Dios es ya nacido entre nosotros acá, Dios es nacido, ya es nacido ya. Hacienda San Miguel Atototepec o San Miguel Barrientos, municipio de Cuyoaco, Estado de Puebla. Toda esta región donde se van a ubicar todas estas haciendas de la zona de Libres, Cuyoaco, Tepeyahualco, estuvo ocupada por otros etnias de acá, que en un principio fueron otomís. Después habrá gente que va a ser desplazada del centro de origen totonaco, y ya después ya van a ser pues todos ellos bajo el dominio del Imperio Azteca, y aprenderán pues ya el idioma oficial, que es el náhuatl. En toda esta zona que era una zona sagrada, y todos estos llanos serán divididos, primero las encomiendas a los encomenderos, después habrá estancias, que son los antecedentes de las haciendas, y ya se irán dividiendo el terreno en el surgimiento de todas las haciendas productoras, respetando también algunas comunidades indígenas que tendrán ellos también sus tierras comunales para poder sostenerse.
Soy José Pablo Hernández, oriundo de aquí de Puebla, México, por el apellido materno Enríquez. Tenemos contacto con expropiedades de la Compañía de Jesús. La hacienda de San Miguel Barrientos, base de la Compañía de Jesús, desde principios del siglo XVII, cuando le es vendida por un particular de apellido Polanco. Es una de las 5 haciendas que tenía la Compañía de Jesús en la época novohispana, junto con la hacienda de la Concepción, que también pertenece al actual municipio de Cuyoaco. Son el complejo agrícola y ganadero que tenía la Compañía de Jesús, cuya finalidad era el sostenimiento económico de uno de los principales colegios que tenía en la ciudad de Puebla, que era el Colegio del Espíritu Santo. Nos encontramos en la iglesia de San Miguel Barrientos, la hacienda. Estamos frente al altar de esta iglesia, pues que ha visto pasar a muchos de nuestros familiares durante 160 años aproximadamente. Es una capilla muy hermosa que podemos observarla y que pues hay que preservarla como parte patrimonial de aquí de la hacienda de San Miguel Barrientos. La capilla es grande, actualmente tiene culto y le da servicio a los trabajadores de aquí de la hacienda. Y como que podemos observar por la arquitectura de la misma, el grosor de las paredes, es una capilla muy antigua. Una capilla que corresponde seguramente al principio del siglo XVII o final del siglo XVI. Sí, la hacienda está en el municipio hoy de Libres, Puebla, anteriormente conocido más como San Juan de los Llanos, que entre paréntesis y como anécdota hay un dicho ahí que dice San Juan de los Llanos donde hay más burros que humanos. Y mi abuelo decía, los burros vienen de fuera, aquí nomás los montamos. Hacienda de San José de Ozumba, Estado de Puebla. Bueno, nos encontramos en la ex hacienda de San José Ozumba. Mi nombre es Roberto Carlos Sesma Franco, soy el propietario, soy la 5ª generación. Mi hijo es la 6ª que está colaborando ya con nosotros acá. Llega la expulsión de los jesuitas y saca el gobierno sus bienes a remate y mi tatarabuelo compra 5 haciendas. Esta que era la casa mayor de los jesuitas y otras 4 ranchos haciendas que están aquí alrededor, que fueron quedando entre todos los parientes. Y la única que se conserva de la familia Sesma es esta. Nosotros nos dedicamos al negocio de la leche y al ganado de engorda.
Este es un despacho que lo usaban para llevar toda la contabilidad y le llamaron después que eran las famosas tiendas de raya. En esta rayaban, aquí les pagaban el dinero. Luego abrían esta otra y por ahí cobraban todo lo que se les daba en la semana a los peones, que se les daba maíz, leche, ropa, porque todo lo tenían borregos, y la lana, que había telares y les tejían zarapes y ropa para ellos. Entonces todo se les daba fiado y a fin de semana, después de rayarles, les cobraban. Entonces el dinero prácticamente, no en su totalidad volvía a entrar, pero gran parte regresaba al rancho. Todos los libros los tenemos desde los años de 1548. Entonces tenemos parte guardada allá dentro de la casa y otra parte que tenemos aquí en este despacho, y aquí atrás del despacho también hay otros pocos de libros. Hay una iglesia, la chiquita, era de los jesuitas, nada más que la cúpula fue partida por un rayo y mi bisabuelo empezó a construir la actual iglesia, en la que terminaron en 1903. ¿Cómo se llama? El Santísimo lo tenemos aquí, que nos los consiguió el señor arzobispo de Puebla. Inclusive ahorita acaba de llegar el padre porque hay misa de 7 de la noche. Nos encontramos en el Valle del Salado. Estamos a 67 kilómetros de la ciudad de Puebla y a unos 34 kilómetros del pico de Orizaba. Esta zona es muy fría, es lo más bajo. A 2 metros de profundidad está el espejo del agua. Los pavos reales viven aquí en el jardín, en los árboles duermen, y cada vez que oyen un ruido que no conocen ellos, gritan toda la noche y cuidan, sirven, es una especie de auxilio para nosotros, porque cada vez que chillan es que oyeron algún ruido extraño. En lugar de perros son los pavos reales, porque los perros duermen aquí en este despacho, abajo en sus camas, y no se despiertan para nada. Hacienda de la Compañía, Huamantla, Estado de Tlaxcala. Uno de los primeros hombres que apoyó económicamente la labor de la Compañía de Jesús en la Nueva España fue Alonso de Villaseca. Tiene el apoyo de Alonso de Villaseca, un hombre muy rico en la Nueva España, quien también aconsejó a los jesuitas la inversión en haciendas a medio construir. Deciden cultivar la tierra y la ganadería y dar espacio a una nueva actividad que pudiera sostener tanto las misiones infieles, que eran las misiones hacia el norte, como los propios colegios de la Compañía de Jesús. Este sistema fue las haciendas. Implementaron un detallado y cuidadoso sistema de registro con el fin de evitar pérdidas. Y gracias al trabajo responsable de los coadjutores formados, especializados en administración de haciendas, los resultados fueron auspiciosos. Hubo todo un sistema hacendario que sacó adelante la situación económica de la provincia mexicana. Generalmente los hermanos coadjutores fueron los encargados de administrar las haciendas, y había un administrador general, hubo uno famosísimo, el padre Joaquín de Donazar, y que constituyó un sistema de haciendas con todas las
derechos establecidos en cuanto al agua, en cuanto a los caminos, en cuanto a los productos que se debían de sembrar. Tepoztlán, Estado de México. Los primeros pobladores de la zona fueron los otomíes. Después se estableció la cultura teotihuacana y más tarde arribaron grupos chichimecas que en 1460 se aliaron con los mexicas para fundar el señorío independiente de Tepoztlán. En 1524, los franciscanos iniciaron la evangelización de los pobladores indígenas del área, partiendo desde su convento de Cuautitlán, fundado en 1527. Y ahorita nos encontramos en el atrio de los Olivos, que está al frente de la iglesia parroquial de Tepoztlán. En 1580, los jesuitas continuaron con la labor de los franciscanos y 2 años más tarde empezaron a construir el primero de 3 colegios que darían fama a Tepoztlán. Comenzaron con el Colegio de Lenguas Indígenas para los jesuitas, después el Colegio de San Martín para la enseñanza de niños hijos de caciques, y el tercero fue el noviciado de la Compañía de Jesús, cuyo propósito era la formación de novicios. Encuentran aquí una pequeña capilla, no sabemos exactamente si su ubicación haya sido en el preciso lugar donde está ahora la parroquia, pero de todas maneras en esta área de esta loma que ocupa el noviciado. Y hasta la fecha, la parroquia de Tepoztlán es San Pedro de Tepoztlán. En 1585, los profesores habían compuesto un vocabulario trilingüe en castellano, náhuatl y otomí. Cualquier lengua, cuando no tiene determinados fonemas o determinadas características, para el que viene de fuera es el escollo terrible toparse con esas características. La lengua náhuatl es una lengua relativamente asequible, claro, con todas las problemáticas de una lengua totalmente diferente, pero asequible en cuanto que sus fonemas no son muy complicados. Hubo un fonema que sí a los españoles les costaba un trabajo horrible y les sigue costando. No pueden decir Atlántico, es Atlántico, ¿verdad? Bueno, pues aquí el náhuatl abunda en Tlanepantla, Tlatelolco, todo tiene tl. Entonces yo me imagino que ahí naufragaban todos, ¿no? Ya en el siglo XVIII, Tepoztlán era uno de los centros educativos más importantes de la Nueva España, con sus haciendas y ranchos. Esta fundación, para hacerla posible, era necesario establecer su economía en el sistema de haciendas que los jesuitas venían estableciendo paulatinamente. La hacienda de la Concepción y todas las que rodeaban al colegio de Tepoztlán eran haciendas que contribuían al sostenimiento del noviciado. La hacienda de la Concepción, ubicada en el municipio de Tepoztlán, Estado de México, fue fundada por la Orden de los Jesuitas y construida durante el siglo XVIII. Su producción se destinaba en parte para el consumo en el Colegio Jesuita de San Francisco Javier en Tepoztlán, para otros colegios de la Orden y habitantes de la Ciudad de México. Es en el año de 1745 cuando se termina la capilla que contiene un retablo barroco, presumiblemente realizado por los mismos artífices que trabajaron los retablos del templo de San Francisco Javier en Tepoztlán. El altar barroco maravilloso de Tepoztlán, toda la construcción se conserva también, que hoy día es la sede del Museo del Virreinato. La fachada es grandiosa. Es decir, Tepoztlán es un lugar de atracción permanente, es un centro de cultura. Para los jesuitas debe ser un regocijo pensar que su gran obra sigue dedicado a la cultura y sigue dedicado a una cultura que fue la de su tiempo en la primera compañía, el virreinato.
Actualmente es una de las maravillas de la arquitectura barroca latinoamericana, sede del Museo Nacional del Virreinato, y desde el 1 de agosto de 2010, Tepoztlán es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la categoría de itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. Para esto, en el siglo XVIII se va a hacer el acueducto del sitio, el acueducto que se considera el más grande, el más profundo del mundo, o por lo menos hay versión de esto, con 66 metros de profundidad y 4 niveles de arcadas, que quedó inconcluso a la expulsión de la compañía. Arcos del Sitio o Acueducto de Jalpa. El acueducto llamado Arcos del Sitio está ubicado a 22 kilómetros de Tepoztlán, en dirección a Villa del Carbón. Su historia se remonta a principios del siglo XVIII, cuando los jesuitas de Tepoztlán planearon la obra que tenía como objetivo convertir las tierras de temporal de algunas de sus haciendas en tierras de riego. Proyectada por el hermano coadjutor Pedro Beristain y aprovechando el declive topográfico formado por 4 hileras de arcos superpuestos, consta de 43 arcos y tiene una longitud de 438 metros. Su altura en la parte más profunda alcanza los 66 metros. En 3 años, su construcción estaba casi terminada, pero quedó interrumpida por la expulsión de los jesuitas en 1767. Tiempo después, en 1854, Manuel Romero de Terreros, propietario de las haciendas, concluyó la arquería. En la hacienda de Arroyosarco, los jesuitas construyeron varios embalses, aprovechando las aguas que bajan desde la zona de Huapango y que constituyen uno de los afluentes del Pánuco, un río que desemboca en el Golfo de México. Hacienda de Arroyosarco, municipio de Aculco, Camino Real de Tierra Adentro. Para librar una de las corrientes que vienen desde Huapango, se construyó en el siglo XVIII este puente, que tiene todas las características constructivas de la época, incluyendo un par de nichos bajo venera que podemos ver en su barandal. Esta zona era el límite más septentrional del Imperio Azteca, así que fue también la primera frontera norte de la Nueva España. Fue fundada en el siglo XVI a partir de las mercedes otorgadas por diversos virreyes, entre ellas las recibidas por Juan Jaramillo, uno de los conquistadores y esposo de la famosa Malinche. Aquí podemos ver los vestigios de la casa principal de Arroyosarco en los tiempos jesuitas. Este edificio se halla actualmente en ruinas. Está construido en piedra de tezontle, piedra volcánica característica de las construcciones de la Ciudad de México, y este es un punto muy interesante porque la hacienda de Arroyosarco, más que pertenecer a la arquitectura local, está emparentada con la arquitectura capitalina. Existe también en el patio principal de este edificio un medallón con el anagrama jesuita que lleva además la fecha de construcción de este gran edificio, 1723. Casi toda la parte que corresponde a los tiempos jesuitas se halla en ruinas, excepto esta capilla, que conserva aún muchos vestigios anteriores al año de la expulsión. Este es el interior de la capilla de la hacienda de Arroyosarco. Como podemos ver, quedan algunos recuerdos de la presencia jesuita en este lugar, como es la serie de cuadros que adornan la nave, una serie ya incompleta, pero que muestra todavía un óleo de pequeño formato de San Francisco Javier con los atributos de peregrino como son la concha y el báculo. Este edificio, conocido como el edificio del despacho y en tiempos de los jesuitas como el edificio donde vivía el mayordomo y su ayudante, cumplía con 3 funciones principalmente. Una de ellas era la defensiva,
que es perceptible en los garitones que coronan sus azoteas. Otra era la de almacenamiento. Está formado por grandes trojes donde se guardaban todo el abastecimiento que se llevaba a la Baja California. Su tercera función era la de trabajo. Frente a este edificio se encontraba la era en la que era trillado el trigo que también producía esta hacienda, y con estas tres funciones permaneció prácticamente hasta principios del siglo XX. Esta puerta tapiada debió ser el acceso principal al edificio. Sobre ella podemos ver un cartucho para inscripción que está vacío. Al comparar lo que subsiste de este edificio con los planos levantados en 1768, un año después de la expulsión de los jesuitas, podemos ver que se conserva prácticamente íntegro. De aquellos tiempos, el único ornamento que subsiste en la fachada es una cruz con una estrella de 8 puntas bajo ella. Estamos en la hacienda de Arroyo Zarco, que fue una hacienda importantísima, como nos platicó Javier Lara, en donde se establece por primera vez el cultivo de la alfalfa en México. En fin, con todo lo que contaba la hacienda de Arroyo Zarco, a fines del siglo XVIII fue considerada como la mejor hacienda del reino y la llave de la tierra adentro, como era conocida toda la extensión septentrional de la Nueva España. La expulsión. El 25 de junio de 1767 se abrieron las cartas que decretaban esta expulsión, y los jesuitas de Arroyo Zarco tuvieron que hacer entrega de la hacienda unos pocos días después. En la madrugada del 25 de junio de 1767, en la Casa Profesa y en todos los colegios de la Nueva España, se presentaron las Fuerzas Armadas con el delegado del virrey, que notificó que por orden del rey Carlos III, todos los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y tendrían que dirigirse caminando al puerto de Veracruz. El provincial de los jesuitas se encontraba en la ciudad de Querétaro, a unos kilómetros de aquí. Pasó por Arroyo Zarco una última vez antes de llegar a la Ciudad de México, ser enviado a Veracruz y después expulsado de la Nueva España. El edicto textual decía: estimulado de gravísimas causas y por otras razones urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi real ánimo. Al pasar por esta hacienda, donde estaban las bodegas que almacenaban todo el avituallamiento que se enviaba a las misiones de California, el comandante de la partida militar que los conducía presos, viendo que solamente contaban con la ropa que llevaban puesta y algunas otras pocas cosas como sus breviarios, les dijo que tomaran de las bodegas todo lo que les hiciera falta. Pero el padre provincial no lo permitió. Dijo que no podía tocar de ningún modo los bienes que pertenecían a las misiones de California. Sin ninguna acusación concreta, los jesuitas son expulsados de todos los dominios españoles en América y Filipinas. Dentro de la obra evangelizadora en América, las haciendas jesuíticas de México son el testimonio del empeño y compromiso que tuvo la Compañía de Jesús en tierras mexicanas. Los jesuitas fueron innovadores en la explotación de sus haciendas y propiedades en la América hispánica. Durante los siglos XVII y XVIII, supieron gestionar verdaderos emporios agroindustriales con métodos de gerencia que se adelantaron a los utilizados en la actualidad. Agregaron la participación patrimonial de lo recaudado en las haciendas para luego ser redistribuido entre indígenas, esclavos y empleados.
fueron los primeros en otorgar una participación de las utilidades a sus subordinados. Dentro de la obra evangelizadora en América, las haciendas jesuíticas de México son el testimonio del empeño y compromiso que tuvo la Compañía de Jesús en tierras mexicanas. Las haciendas jesuíticas en la Nueva España, México.